Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, creo que ya podemos arrancar con el webinar de hoy, que básicamente son consejos para crear un personaje. Me presento, en principio yo soy Adrián Giorgio, yo soy el profesor que da un taller literario de cuentos justamente, y este es uno de los contenidos y uno de los temas que doy en mi taller literario. Imagino que muchos de los que están conectados lo hicieron porque tienen interés tal vez en escribir un cuento, porque les interesa tal vez ver cómo pueden pensar para escribir su personaje, para tal vez trazar aquello que lo haga único, aquello que le dé identidad, que lo haga auténtico. Y bueno, en principio entonces la idea es quizá darles algunos conceptos generales de lo que tiene que ver con con el concepto de personaje y también con lo que es la literatura, para después poder ya avanzar en darles algunos tips, algunos consejos de escritura para pensar su personaje. Eh, la idea es que yo dé el webinar y después haya un espacio de consulta, ustedes pueden hacer sus preguntas y al finalizar la clase yo voy a intentar responder a todas sus consultas. Cualquier cosa también, si hay algún problema con la comunicación, o no me escuchan, o lo que fuere, pueden escribir también por el chat. Bien, yo ahora les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Bien, como dije, el webinar de hoy se llama Consejos para crear tu personaje. Pero en principio me parece importante, a ver, definir lo que es un personaje. Porque tal vez uno lo escucha muchas veces, obviamente que entiende de que estamos hablando quizá de literatura, de que habla de personajes cuando se refiere a una novela, a un cuento, a una obra de teatro incluso, pero no tiene muy claro el, qué es el personaje o en qué se basa su definición. Entonces, partimos de que hay una diferenciación entre persona y personaje. La crítica literaria justamente distingue entre personas. Yo acá aviso todo el webinar, lo pensé en función de lo que es Superman, y por eso todos los ejemplos que van a ver en la presentación es sobre Superman, porque pienso que es un personaje conocido por todos, más allá de que tal vez no sean lectores de historietas, pero pueden haber visto una película hace mucho tiempo, o alguna de las últimas películas, o series, o bueno, aunque sea de referencia, saben más o menos quién es Superman y algunas de las características que ven. Entonces, me pareció que era un ejemplo bastante útil para hablar justamente sobre el concepto de personaje en este web. Y la persona que aquí aparece es uno de los actores que interpreta a Superman en una de las últimas películas. Entonces, la crítica literaria distingue entre persona, que básicamente es quien habita el mundo real, es de carne y hueso, eh, y lo que es el personaje, que es una creación literaria. En el caso particularmente de las películas, uno habla comúnmente de actores y personajes, y en el caso de lo que es la literatura, más propiamente dicho, la narrativa, en el cuento, uno habla quizá del autor en contraposición con un personaje. Y si bien puede parecer una redundancia, esto muchas veces se confunde cuando el personaje tiene el mismo nombre del autor. Como por ejemplo, a veces ocurre en algunos cuentos de Paul Auster, en la novela básicamente, en donde él es uno de los personajes también que aparece en esa novela, entonces se confunde y se piensa que el narrador o el personaje es el autor, y no es así. Y esta distinción es importante porque justamente al plantear que el personaje es una creación literaria, establecemos que el personaje pertenece a la ficción. Esto significa que no es ni verdadero ni falso, sino verosímil. Y este concepto también es muy utilizado en la literatura, quizá algunos más o menos ya saben de qué se trata, pero hay gente que quizá es la primera vez que escucha este concepto, que se aproxima a la idea de lo que es verosímil, y verosímil no es verdadero. Esta es una de las cosas que hay que entender desde el principio. Justamente la definición de verosímil desde su etimología es parecido a lo verdadero, y tiene que ver con el conjunto de leyes imaginarias que dan coherencia a un mundo ficcional.
en el que transcurre el relato. Esto significa que eh, justamente es aquello que lo vuelve creíble. ¿Sí? Cuando hablamos de verosimilitud, es aquello que se vuelve creíble, creíble dentro de estas leyes ficcionales de un mundo que se crea a partir de la ficción. Es algo inventado. Y quizá planteo este tema, que puede ser complejo en un principio, para entender entonces que cuando nosotros hablamos de personajes, tenemos que hablar de que sean verosímiles, no reales ni verdaderos. Tenemos que dejar de lado esa idea de que nuestro personaje tiene que ser verdadero, y esto lo traigo a colación porque hubo una anécdota hace mucho tiempo. Yo salía del cine y había una de las personas que estaba ahí que salía quejándose porque decía que lo que había visto en la película no era realista, que no podía ser. Y la verdad que no podía ser, pero era una de esas típicas películas de acción en donde el protagonista se enfrenta a 30 tipos, pelea eh, con puño y le gana a todos cuando los otros tienen armas. No es realista, pero justamente lo que hay que pensarlo ahí es en cuanto a la noción de verosimilitud, que sea creíble. Eso debe ser posible según las leyes que se construyen en el texto. Es decir, cuando nosotros pensemos un personaje, tenemos que pensar entonces si las leyes o las cosas que nosotros contamos en el relato que estamos escribiendo hacen posible esa historia. Entonces, hay una cosa que tenemos que machacarnos hasta el cansancio, que la verosimilitud no es sinónimo de realismo. Y esto puede parecer a veces muy sencillo de entender cuando trabajamos con ciertos géneros, como la ciencia ficción, por ejemplo, o como lo maravilloso, en donde aparecen personajes como un elfo, un orco, extraterrestre, lo que sea, que obviamente minan el concepto de realismo. Pero cuando trabajamos tal vez con un cuento y con personajes que se inscriben dentro de lo que es el género realista, a veces confundimos. Que esté dentro del género realista no significa que nuestro personaje tenga que ser real. Bueno, acá utilizo otra imagen de Superman, porque justamente acá vemos que, por ejemplo, Superman está recibiendo un montón de balas. Y no se mosquea, por supuesto, porque es Superman, no le pasa nada. Y esto, en el mundo ficcional que se construye en Superman, es creíble, porque justamente durante todo el relato, por ejemplo, podemos tomar una película, pero sino también las historietas y demás, los superpoderes de Superman se vuelven creíbles en función de su historia, de su origen, de lo que poco a poco se va contando. Entonces ya no debo preocuparme porque mi personaje sea realista, sino que debo preocuparme porque yo en el relato dé las pautas, las marcas textuales, para que ese personaje al lector le resulte creíble. Que es justamente cuando uno habla de un pacto de lectura. Tal vez lo han escuchado decir, justamente cuando uno se pone a leer un libro o ve una película o una obra de teatro, se establece un pacto de lectura en donde yo sé que eso que voy a ver es ficción, por lo tanto es una invención, y voy a aceptar de algún modo las leyes que se plantean en ese mundo. Entonces, justamente, cuando pensemos el personaje, el primer concepto que tenemos que tener bien en claro es que nuestro personaje debe ser verosímil. Y el valor del personaje que ustedes construyan, es decir, aquello que a ustedes le, les enriquezca el personaje y quede de algún modo como eso de cuando uno dice comúnmente cierra, es que el personaje sea verosímil, que el comportamiento y las decisiones que tome en la historia sean creíbles para el lector, que le resulten posibles en ese mundo ficcional. Ahora bien, una vez que ya entendemos entonces el concepto de verosimilitud y que entendemos que nuestro personaje debe ser verosímil y no real, pasamos a otra instancia, que es, bueno, a ver, ¿qué decimos de ese personaje? Está bien, yo lo quiero volver creíble. Bueno, ¿qué consejos les doy yo en función de eso, de cómo hacer creíble a tu personaje? Hay una idea que yo había leído de un autor hace mucho tiempo, que era conocer tu personaje, que la expresión parece que dice poco, pero al mismo tiempo dice mucho. Y básicamente, este autor dice, debes conocerlo en todas las maneras posibles. Eh, y esto se refiere a que a veces uno cae en el error de querer contar solamente aquellas situaciones u hechos que lo enaltecen al personaje o aquello que marca el clímax de la historia,
que si bien es importante, no lo es todo en el personaje. Entonces, a veces como un juego, como una manera también de hacer volar la imaginación, lo que podemos hacer es pensar cómo ese personaje actúa en otras situaciones en donde, entre comillas, no lo está leyendo o viendo el lector. ¿Qué haría ese personaje en otras situaciones? Que no es la que yo estoy contando propiamente en esa historia. Entonces, yo ahí les doy una serie de pautas o consejos. Por supuesto que hay muchas otras posibilidades que ustedes pueden pensar de cómo disparar la imaginación para entender este personaje en otros contextos, en otras situaciones. Entonces yo, por ejemplo, acá les digo, bueno, que imaginen o piensen respecto a los otros personajes y pensar cuál es su ideología, sus creencias, qué ama y qué odia. Porque muchas veces el personaje no lo llega a decir todo en un cuento, sobre todo, pero incluso a veces en una novela, que es un texto más extenso. Uno no le hace decir todo al personaje, porque también ahí atenta contra la verosimilitud, que es justamente lo que hablábamos anteriormente. Quizá en una conversación, en un bar, con unos amigos, ese personaje no va a explicar de cabo a rabo cuál es su ideología, ni va a decir explícitamente qué ama y qué odia o en qué cree. Pero quizá a partir de ciertos hechos, o del modo en que viste, o del modo en que se comporta, o alguna palabra que utiliza y que reproducimos a través del diálogo, podemos dar cuenta de alguna de esas cosas. Entonces, imaginar el total, imaginar todo esto para después utilizar una pequeña migaja en ya sea la descripción del personaje, o en la descripción de la situación, o básicamente en contar un hecho que nosotros queremos. Bueno, acá utilizo justamente un ejemplo también de Superman, en donde él aparece como afeitándose. Y acá yo, cuando estaba armando el webinar, por supuesto, traté de darle unidad con el personaje de Superman, pero quizá algunos de ustedes, o muchos, han visto Breaking Bad, eh, y a mí el personaje de Walter White me encantó porque justamente es como que se disocia, quizás hay muchos que no lo sepan, bueno, disculpe, pero es como para que se entienda que justamente ese personaje actúa como un mafioso que vende metanfetaminas en un momento, pero al mismo tiempo su evolución como personaje se va viendo en otros aspectos, cómo se comporta con su esposa, con su hijo, cómo se comporta en su trabajo y en su nuevo trabajo después también. Y justamente eso hace que se enriquezca el personaje. Entonces, consejo sobre eso es, si ustedes están pensando cómo escribir sobre su personaje, piénsenlo en todos los espectros posibles, todas las situaciones. Acá otra imagen de Superman comiendo hamburguesa con una velocidad extraordinaria. Y bueno, acá yo doy también que es muy útil a veces pensar situaciones extremas, en donde justamente se da esa expresión vulgar de qué pasaría si, bueno, qué pasaría si tu personaje tuviera alguna de estas cosas, qué pasaría si le ocurriera alguna de estas cosas que imagino, cómo reaccionaría. Eso a veces es muy útil porque también se ocurre, por lo menos a mí me pasa, que surgen ideas nuevas, que un personaje que en principio podía ser plano o que les parecía que no daba mucho para trabajar o que no sabían quizá cómo desarrollar, de repente tiene un montón de aristas que pueden trabajar. En cuanto a cómo pensar este personaje también, quizá llevado más a la práctica de escritura, a mí me ha servido muchas veces tomar modelos de personas de la realidad, pero también sé por amigos, colegas, que a veces lo que hacen es como una especie de Frankenstein, justamente, que es como tomar esto de esta persona, esto de aquella, todo es válido. Siempre recuerden, de todas maneras, que esa unión entre varias personas en algún punto también debe ser verosímil en el relato. Pero, por ejemplo, a mí me pasó también que había ciertas expresiones de una persona que conozco en realidad que lo utilicé para la creación de uno de mis personajes y que me gustaba mucho, y sin embargo, no es como se comporta esa persona en realidad en todo lo que yo conté. Solamente tomé un apartado de eso, tomé un hecho que me había llamado la atención, o tal vez una descripción física, o la manera en que se viste, o la manera en que dice algunas cosas, ciertas expresiones, o incluso detalles de cómo se peina,
detalles de cómo se hace tronar los dedos, o por ejemplo, lo que dice cuando piensa que alguien lo está engañando. Son cosas que seguramente ustedes tienen muy en claro de personas que conocen, amigos, conocidos, familia, que tienen muy en claro y que de alguna manera ustedes eh, los identifica con esa persona, que les reconocen como algo propio de esa persona. Bueno, piénsenlo eso también para su personaje, aquello que lo haga distinto. Y en esto también no se limiten a contar simplemente lo que ven o escuchan de su personaje. Muchas veces nosotros asociamos en la vida real a una persona con un olor, por ejemplo, o con una música. Entonces puede que su personaje también eh, despierte los otros sentidos. Y esa descripción no simplemente va a pasar por aquello que ven, sino también por aquello que despierta, ya sea en el narrador, en los otros personajes, o que incluso intentan de algún modo transmitir como un efecto de lectura. Bien, entonces, que el hablar de su personaje no sea solamente algo que ustedes puedan ver o escuchar. Piensen en todos los sentidos. Y luego, en esto de jugar con tus personajes y crear algo nuevo, está asociado un poco a lo que decía anteriormente de el Frankenstein, porque a veces uno se quiere por facilidad o incluso a veces piensa que por falta de imaginación se centra como en atributos de una persona y no se sale de ahí. Pero la idea de la ficción, y justamente creo que lo divertido de la escritura es permitirse romper esos límites y quizás yo parto de una idea que tengo, que quizá me inspiró una persona que conozco, y después juego hasta el punto de terminar hablando de un personaje que no tiene nada que ver con aquella idea primigenia, pero también se trata de eso. Y esto es muy importante, si ustedes quieren de algún modo que su personaje sea creíble para los lectores, en principio tienen que serlo para ustedes. Y digo esto porque a veces me ocurre que cuando termino de escribir un cuento, por supuesto que lo releo, y hay cosas que no me cierran. Y es un error pensar que si a nosotros no nos cierra algo de esa historia, algo de ese personaje, le va a cerrar el otro. En principio ustedes tienen que estar de algún modo a gusto con el personaje que crearon, convencidos de que es creíble, de que es verosímil, de que tiene sustento. Después, por supuesto, que se lo pueden dar a leer a algún amigo, conocido, colega, familia, y que los destruya. También ocurre. Me ha pasado. Pero digo, en principio la idea es que ustedes los convenzan. Y también está bueno que se lo den a leer a otras personas justamente porque las otras personas pueden leer cosas que ustedes, tan acostumbrados a su personaje y a lo que están escribiendo, no lo notaron. Y entonces hagan ver hechos, descripciones, situaciones que atenten contra esa verosimilitud que para ustedes estaba dada. Entonces ahí van a tener que volver sobre el personaje para justamente atornillar esas tuercas que quedaron sueltas o de algún modo ver cómo aquello que su lector elegido acusó de poco verosímil o inverosímil logra finalmente ser creíble. Bien, ahora vamos un poco más a ciertos conceptos teóricos. La idea tampoco es profundizar en esto, es simplemente partir de un concepto teórico para después profundizar más en la práctica de escritura. Hay un semiólogo que se llama Philip Hammond, Hammond porque es francés, por eso digo Hammond, que plantea básicamente que el personaje es un signo. Ahí lo que habla de morfema de doble articulación migratoria, no se preocupen, es más complejo que eso, pero lo que me interesa de esa idea, de ese concepto, es justamente que el personaje es una reconstrucción del lector, tanto como una construcción del texto. Es decir, ustedes, por supuesto, que cuando se lo dan a leer al lector, el lector les va a hacer una devolución, les va tal vez a decir por qué o no es verosímil, por qué o no es creíble todo lo que se cuenta, pero esa lectura también que se hace tiene que ser dada o inferida o sugerida a partir de las marcas textuales, de lo que se dice en el texto. Y en tanto signo, justamente,
Ammon reconoce tres tipos de personajes porque él justamente habla de tres tipos de signos. Entonces dice, bueno, si el personaje es como un signo, yo puedo reconocer entonces tres tipos de personajes. El primero que él reconoce, del cual habla, son los personajes referenciales. Justamente son los personajes históricos, mitológicos, alegóricos, sociales, aquellos de los cuales simplemente con decir su nombre, con que aparezcan en la historia, ya sabemos mucho de ellos, sin necesidad de que el autor deba desarrollar una descripción exhaustiva de ese personaje. Y esto, bueno, por supuesto, se trabaja todo lo que es mitos y leyendas, también a veces aparecen personajes históricos o a veces incluso sociales que de algún modo funcionan como una economía para el relato, porque no necesito decir mucho de eso. Si yo, por ejemplo, voy a contar la historia de un pibe que va a ver un partido de fútbol y de repente, no sé, en la salida de la cancha se encuentra Maradona, bueno, voy a entender quizá por qué la alegría de ese pibe que hace algunos años lo vio a Maradona, por qué tal vez se puso nervioso, por qué todo eso constituye un evento para contar la historia, por qué es importante, y yo simplemente quizá digo que se cruzó a Maradona. Entonces, eso funcionaría como un personaje referencial. Básicamente, lo que sirve ese tipo de personaje es por una cuestión ahorrativa, económica y también de insertarlo en una cultura determinada, en un momento histórico determinado. Luego está lo que son los conectores, según Ammon, que básicamente eh, son las marcas del autor o del lector, cuando muchas veces se dirige hacia el lector en una historia, en un cuento, que se dirige hacia un tú puedes hacer tal cosa, como por ejemplo Elige tu propia aventura, todas las historias de Elige tu propia aventura. Pero lo más fácil de reconocer en este tipo de personajes conectores son los narradores. Cualquier tipo de narrador, sea protagonista, omnisciente, testigo, lo que fuere, cualquier tipo de narrador entraría en lo que Ammon establece como la categoría de los personajes conectores. Y finalmente los anafóricos, que son los que se construyen en la obra, son los que justamente, la misma palabra lo dice, de algún modo, su función es organizativa, le da coherencia y cohesión al texto, y también al tener, él dice, memoria, justamente lo que hace es, de algún modo, funcionar dentro del texto y no fuera del texto. Entonces, él parte de este concepto para después profundizar y decir, bueno, si vamos a hacer una teoría del personaje, vamos a hablar de los personajes sobre todo anafóricos, porque son los que de algún modo se construyen en el relato. Y es ahí donde quiero detenerme, porque me parece que la idea más importante, y que es la que quiero yo también trabajar en este webinar, es justamente que el personaje se construye en el texto, la idea de construcción. Es decir, Ammon está muy en contra de aquello que plantea como un personaje dado, como que si yo hablo de tal cosa ya voy a entender de lo que estoy diciendo. No, a mí me tienen que dar las marcas textuales para entender por qué está haciendo eso. Incluso si yo hablo de que él habla, por ejemplo, de los héroes o de los villanos, incluso si yo planteo que tal personaje es el héroe en este cuento, yo tengo que construir en el texto las cosas que a mí me permitan entenderlo como un héroe. Y eso es algo que también tienen que tenerlo muy presente cuando escriban su cuento, porque muchas veces damos por hecho que el otro entiende que tal personaje es o el malo, o el bueno, o que le pasa tal cosa, y ahí es cuando se pierde la idea de lo que se quería decir en el texto, porque no se llegó a dar una construcción del personaje. Y en esto de la construcción también está la idea de evolución del personaje, que quizá es mucho más visible y entendible en una novela, justamente por su extensión y porque hay una evolución clara del personaje, pero también hay, de algún modo, un desarrollo, prefieren hablar en algunos casos de un desarrollo del personaje en el cuento. El personaje no es estático, es decir, más allá de esta situación que entendemos o que nos vienen diciendo desde el secundario, desde la introducción, desarrollo y conclusión, para pensar una estructura narrativa, eh, es importante que notemos que hay un desarrollo en el personaje que nosotros estamos
presentando, del cual hablamos, que no terminó de la misma manera que comenzó, o que al menos el hecho del cual estoy hablando plantea una reflexión. Bien, y cuando él habla de personaje, Philip Hammond dice, bueno, nosotros, más allá de esto que dije, de referenciales, conectores y anafóricos, podemos decir que los personajes se entienden en función de un léxico de personajes tipo. O sea, básicamente hay como un gran grupo de personajes que él lo reconoce o lo plantea como los actantes. La idea de actantes también es trabajada por muchos otros semiólogos, cada uno tiene su modelo, en algunos casos coinciden ciertas ideas, pero bueno, no llega a ser del todo algo consensuado. Pero básicamente, y en esto sí se ponen de acuerdo, un actante es definido por un grupo permanente de funciones y una calificación y una distribución particular en el relato. Y este esquema que aparece ahí, ahora me doy cuenta que falta la R en destinador, son los 6 actantes que yo utilicé acá, por ejemplo, el sistema actancial de Greimas, es otro de los semiólogos que les decía, porque me parece súper claro, en donde justamente hay un sujeto, que muchas veces es el protagonista de la historia, en este caso va a ser el personaje del cual nosotros querramos hablar, que tiene un destinador que le dice hacer algo para conseguir eso que es el objeto para un destinatario. Y en ese proceso de querer conseguir ese objeto va a tener alguien que se oponga, que lo dificulte, y alguien que lo ayude. Entonces, por ejemplo, llevándolo al caso de Superman, yo entiendo que, por ejemplo, no sé, Luisa Lane le dice a Superman que trate de evitar que el meteorito se estrelle en Metrópolis, y al mismo tiempo está Lex Luthor, que es el villano por excelencia de Superman, que lo intenta frenar, y tiene algún amigo de Superman, ahora no recuerdo cuáles son, bueno, Linterna Verde, por ejemplo, que lo intenta ayudar. En ese esquema actancial, es claro que el sujeto es Superman, el destinador es Luisa Lane, que le dijo, hace tal cosa, sacá el meteorito, salvanos a todos. El destinatario va a ser Metrópolis, toda la gente de Metrópolis, que obviamente que Superman haga eso los va a salvar. El oponente va a ser Lex Luthor y el ayudante quizá Linterna Verde. Esto que muchas veces se utiliza para un análisis de los textos, nos sirve también a nosotros, en un principio, si lo podemos aplicar, para pensar justamente qué rol, qué función va a cumplir nuestro personaje en la historia que queremos contar. Esto pensando, por supuesto, que nosotros hacemos un esquema del cuento que vamos a contar, pero en realidad muchas veces damos lugar a la imaginación, dejamos volar y empezamos a escribir. Pero a veces está bueno tener estas herramientas teóricas para pensar justamente qué rol ocupa, qué función tiene nuestro personaje, qué es lo que voy a decir o qué es lo que necesito decir, por qué actúa de ese modo ese personaje, quién tal vez le está mandando tal cosa o a quién se está oponiendo. No es lo mismo decir que mi personaje es el protagonista del cuento que voy a escribir a decir que es el villano, a decir que es un ayudante. Y también ahí entra en juego si es el personaje principal, si es un personaje secundario, que justamente me lleva a esta definición. Y quizá esto es lo más importante que a mí me interesa rescatar de Philip Hammond en cuanto a su definición de personaje. ¿Qué dice? El personaje es descrito por unas de relaciones de semejanza, de oposición, de jerarquía y de ordenación. ¿Qué quiere decir esto? Todo personaje que creen ustedes, que inventen, siempre va a tener algo que se asemeje a otro personaje que esté ahí en su historia, algo por lo cual se diferencie, y al mismo tiempo, dado esto que hablábamos del sistema actancial, de las funciones que cumplen, hay una jerarquía y una ordenación que básicamente es lo mismo que decir su distribución en el relato. Para decirlo más sencillo, el protagonista sabemos que va a aparecer más veces en el relato que un personaje secundario. Por lo tanto, su distribución del relato va a ser mayor, también va a ser su jerarquía. Y en este caso, en lo que es semejanza y oposición, yo incluso hablé, por eso pongo la imagen de la Liga de la Justicia, en donde hablo de personajes que todos podrían ser considerados héroes, pero cada uno tiene elementos que lo asemejan al otro
y elementos que lo diferencian del otro. Es mucho más fácil pensar el héroe y el villano, por supuesto. Pero digo, incluso estas diferenciaciones, nosotros también las podemos encontrar dentro de lo que sería el mismo bando, llamémosle. Entonces, esto es lo que va a ser auténtico, diferente a mi personaje. Cuando ustedes también describan a su personaje, imaginen aquello que va a ser como su marca, aquello que lo va a diferenciar. En la épica se hablaba de epíteto, por ejemplo, que era como un adjetivo que acompañaba siempre al héroe. Pero no hace falta ni siquiera algo que esté siempre acompañando al nombre, sino características físicas, vuelvo a decir, maneras en que se comportan, eh, la forma en que habla, todo eso va a construir la identidad de su personaje. Entonces, en esto de las ideas claves, básicamente recupero todo lo que plantea Amon para decir entonces que cuando piensen su personaje, cómo lo pueden definir ustedes a su personaje, piensen, por ejemplo, el personaje tipo en el cual se encuentra, es decir, lactante. ¿Qué va a ser el sujeto, el objeto? Puede ser también un objeto o un personaje. ¿Qué va a ser también el destinador, el destinatario? Bueno, en función de eso ya tienen un esquema armado. Y después, básicamente, si estoy hablando de actante, también estoy planteando su relación con los otros actantes. Es decir, cuál va a ser la relación del sujeto, por ejemplo, con el destinador y el destinatario, o con el oponente y el ayudante. Todo eso me permite ir definiendo mejor a mi personaje. Y después, algo que tiene que ver con lo que define al actante sujeto es estas modalidades del querer saber poder. Y vamos a Superman. ¿Qué quiere? ¿Qué sabe? ¿Qué puede? Sabemos que hay cosas que puede y cosas que no. Por ejemplo, sabemos que puede parar un tren con la mano, sabemos que puede recibir balas sin que la haga mella, pero ahora le acercan una piedrita verde que se llama kriptonita y se muere. Entonces, eso que parece una tontería, me está marcando también cuáles son las características de mi personaje. Y lo que ya decía anteriormente, su distribución del relato, es decir, protagonista, antagonista, personajes secundarios, oponente, ayudante, son todas categorías narrativas de lo que son los roles de los personajes y que marcan su función. Y sus calificaciones básicamente y los roles temáticos tienen que ver con esto que yo mencionaba anteriormente. Eh, Esto también aplicado, y me interesa hacer un asterisco aquí, con lo que es el héroe, que es un concepto que muchas veces nosotros referimos, pero que quizá conceptualmente no tenemos tan claro. El héroe cumple muchas de estas cosas que planteaba Amon, que tiene que ver con características que lo diferencian del resto de los personajes. Generalmente el héroe, el concepto de héroe, se asocia con el de protagonista. Pero para entender también mejor la idea de héroe, si nosotros queremos escribir una aventura y construir nuestro héroe, una de las cosas que de algún modo define al héroe es que está poniendo en alza un sistema moral valorizado en la época. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque puede que esa moral cambie. De hecho, quizá hay héroes, entre comillas, que se planteaban en la mitología griega que si nosotros leemos en la época actual lo que hace ese héroe, podría ser bastante cuestionable. Entonces, la idea de héroe se asocia a ese sistema moral valorizado en una época y también tiene que ver con esto que hablábamos de las relaciones de diferencia. Por ejemplo, plantea que el héroe tiene una cualificación diferencial, es decir, tiene cosas que los otros no tienen. Si lo pensamos en el caso de los mitos, es muy claro, en donde tal vez es un semidios que tiene ciertas habilidades extraordinarias, pero también llevémoslo a cosas más cercanas a nosotros, como puede ser una película de acción, como puede ser Rambo, no sé, lo que se les ocurre de acción, donde justamente es el protagonista que pelea contra 30 y les gana, y quizá eso no lo puede ser que está al lado que también tiene preparación militar, que también tiene el físico del protagonista, y sin embargo él no puede. Entonces hay una cualificación diferencial, como es el protagonista, el héroe muchas veces tiene una distribución diferencial, y hay una cosa interesante, y me parece que está bueno que también lo tengan en cuenta, que Amon dice que es preasignado según su género. Esto quiere decir, muchas veces el género a ustedes los va a determinar la constitución del héroe que quieren formar, para que se entienda. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de cómics, de superhéroes,
el héroe del cómic de superhéroe es distinto al héroe de estas películas de acción, porque, por ejemplo, Rambo no vuela, no tiene rayos que atraviesan la pared, es decir, hay cosas que esos personajes tienen en un género y son creíbles en ese género en función de lo que hablábamos anteriormente del pacto de lectura, pero que si yo quiero atribuírselo a el héroe de otro género, no. Por lo tanto, ese héroe va a ser preasignado por las características del género del cual nosotros vamos a escribir, ya sea ciencia ficción, terror, policial, lo que sea. ¿Bien? Entonces, ahora sí, a modo de cierre. En función de todo lo que se dijo, yo puedo plantear algunas preguntas orientativas de cómo puedo pensar mi personaje. Entonces, lo que decíamos anteriormente, cómo se relaciona el personaje del cual quiero hablar con el resto de los que aparecen en la obra. ¿Cuál es su rol o función? ¿Qué tanto aparece en el relato? ¿Qué quiere, puede o sabe? Si ustedes pudieran tal vez sistematizarlo y hacerse estas preguntas y responderse, se van a dar cuenta, les digo porque a mí me pasó, que cuando van escribiendo sobre ese personaje, van encontrando cosas que agregar, van viendo aristas que tal vez no tenían en cuenta. Quizás muchas de ellas ni siquiera las incluyan en el relato. Quizás ni siquiera lo lleguen a mencionar. Pero a ustedes en su cabeza les queda mucho más formado su personaje y por lo tanto es menos factible que su personaje resulte inverosímil. Al contrario, cuando tengan todo eso armado, la pluma va a fluir, pluma, digo, computadora, pero digo, se entiende de que al tener todo eso cerrado les va a resultar mucho más fácil hablar sobre su personaje. Y en esto, y quizás sí es algo como muy personal, digo, más allá de la cuestión sistemática de cómo crear un personaje, de todos estos consejos que pueden tomar, que como consejos, por supuesto, uno siempre puede tomar lo que le sirve y desechar el resto. Lo mismo para lo que yo les decía de Amon, son modelos de análisis, no es el único ni el mejor, es uno que me parece que funciona muy bien, pero por supuesto que ustedes van a encontrar otros modelos teóricos, pero creo que más allá de todo eso, lo importante es buscar que nuestro personaje sea único, que aquello de lo que hablen sea original, que su personaje, aunque tomen un personaje referencial, volviendo a las categorías de Amon, si yo por ejemplo decido hablar sobre Maradona, quizá lo que diga sobre ese personaje lo vuelva único y agregue un plus, porque también piensen que el otro está leyendo lo que yo escribí porque le aporta algo nuevo, porque hay algo que le interesa. Entonces, también traten de ponerse en lugar del lector. Bueno, ¿qué hay de nuevo en esto que me estás contando? Y justamente a partir de un personaje auténtico es que tienen más posibilidades de atraer a su lector. Bien, eso es todo el webinar. Les pido que si les interese, yo ahora voy a poner en el chat el link como para que se inscriban si es que todavía no lo hicieron. El taller de cuento comienza la semana que viene y bueno, cualquier consulta es el momento para preguntarme de lo que se habló. Yo tengo algunas preguntas, pero pueden hacer otras sobre lo que dije, si les quedó algo pendiente, si hay algo que no entendieron. Estoy abierto a sus consultas. Yo ahora voy a compartir por el chat, no soy muy bueno con estas cosas, pero voy a compartir el link de la página. A ver. Mientras tanto, si hay alguien que quiera, puede escribir su pregunta. Bien, a ver. Bien, una pregunta dice de Wenceslao. Entonces, no importa qué se plantee antes o después, va a ser verosímil siempre y cuando lo muestre. Sí y no, en realidad mostrarlo es fundamental. Ustedes tienen que explicar de algún modo por qué ese personaje es así o por qué se comporta de determinado modo, eh, porque de lo contrario si no estarían siendo tramposos con los lectores. Si, por ejemplo, el personaje de algún modo actúa y el lector no tenía las marcas textuales para entender por qué actúa así. Pero también aquello que van a mostrar
esas marcas textuales que van a presentar, tienen que construir ese personaje y darle densidad. Es decir, no es solamente contarlo, sino armar. Por ejemplo, para que se entienda, yo puedo pensar que un personaje está muy triste porque hace mucho tiempo perdió a su esposo en un accidente, por ejemplo. Entonces, yo cuento que hace mucho tiempo perdió a su esposo en un accidente. Y listo. Y pienso que con eso ya estoy justificando toda la tristeza de ese personaje. Pero para construir la verosimilitud de ese personaje, tengo que dar más marcas textuales que simplemente contar que la esposa se murió de un accidente hace mucho tiempo. Tengo que quizá decir las cosas que hace durante el día, quizá explicar cómo fue ese accidente, por qué le resultó tan traumático, quizá ocurrió en un momento X de su vida, por lo cual lo abatió. También decir cómo se comporta con el resto de los personajes que aparecen en la obra, porque justamente todo eso me va a resultar a mí más creíble. Por ejemplo, si finalmente ese personaje, no sé, se suicida, o para no ser tan dramáticos, si decide finalmente abandonar la casa en la cual ellos convivieron durante mucho tiempo juntos. ¿Por qué? Porque el personaje está abatido, porque continuamente las personas con las cuales se encuentra en la historia que yo estoy contando se lo remarcan, porque finalmente hay objetos que le recuerdan a ella. Bueno, todo eso hace a la verosimilitud. A ver. Bien, me preguntan, ¿a qué te referís con las leyes del texto? Yo al principio hablé de lo que era el concepto de verosimilitud. Entonces, la verosimilitud justamente es lo parecido a lo verdadero. Y esa verosimilitud se construye en el texto. Son las leyes que se presentan en el texto y que se sustentan en ese mundo ficcional. Es decir, esas leyes, eso que ocurre, pasa solamente en ese texto, en ese mundo ficcional que yo construí. Por fuera, esas leyes no existen. Entonces, cuando digo de plantear las leyes, es porque tienen que estar claras cuáles son esas leyes en el texto y que le den verosimilitud. Por ejemplo, la novela Yo Robot de Asimov, en donde supuestamente una de las leyes de los robots era que no podían asesinar humanos. Bueno, ninguno de los robots podría, de repente hay uno que puede, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, eso justamente es lo que se trata de explicar en el texto para que no quede que simplemente, no, falla el sistema, punto, ahora se puede matar humanos. No es así de sencillo. Entonces, esas leyes se construyen en el texto. Esas son las leyes que tienen que tener en cuenta cuando ustedes hagan sus personajes. ¿Bien? Bien. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, yo ahora voy a compartir. Quiero compartir el link. Esperen un momento. Bien. Muy bien, ahí está el link por si ustedes se quieren inscribir para el taller literario de cuento. No sé si tienen alguna otra consulta, yo estoy a su disposición si quieren preguntarme algo de lo que se habló, si tienen alguna inquietud, pueden decírmela a través del apartado de preguntas. ¿No? Bueno, me alegro que les haya gustado por las devoluciones que me hacen en privado, veo que sí, para mí es muy importante eso, y bueno, espero que les haya gustado y que aquellos interesados se inscriban al taller. ¿Sí? Muchísimas gracias por su tiempo, que terminen bien la jornada. Hasta luego.